voy a explicar bien. Bueno, ¿alguien recuerda cuando una función era, bueno, cuando en una función se hablaba de un intervalo creciente o del crecimiento de una función? Ganen los punticos de una vez. Ahí le escriben a Daniela que Daniela me avisa. ¿Cuándo la Profe función es Valeria creciente? Carva. Valeria, ¿cuándo es creciente? Creciente cuando sube y decreciente Pues cuando baja. una definición muy básica. Vamos a ver, ¿alguien tiene algo más elaborado? Eso es una buena definición porque pues en cierto sentido lo entendemos fácil. Pero a ver si alguien tiene algo más elaborado. Profe Laura Castilla y después va Julián. Bueno, Castilla, cuéntame. Profe, cuando al aumentar el valor en X, también aumenta el valor en Y, la variable de Y. Listo, para ahí, esa me gusta más, Castilla. Y tú lo recordaste bien, cuando aumento los valores de X, cuando avanzo en X, también avanzo en Y. Me gusta más esa definición. Castilla, tú tienes el punto. Daniela, tú me puedes anotar ahí las personitas, por favor, anota a Daniela. A Castilla, perdón. Bueno, y decreciente, Rubiano, si sabe la decreciente, dígamela. Ya que usted está ahí a punto de participar. Si no, Pero se puede decir como que es el valor, o sea, cuando la diferencia entre los valores respecto a X en Y son negativos. O sea, la diferencia entre el valor de X1 con el valor de X2 respecto a Y tiene que ser negativo. bueno, sí, es una forma de decirlo. Anota ahí a Rubiano. ¿Alguien más lo podría decir de otra forma? Daniel anota Castilla de Rubiano, porque pues ellos dijeron la respuesta que era. Pero no sé si alguien de pronto alguna, porque yo lo entendía a Rubiano, Profe pero de pronto ustedes no. Ana María Mejía. Ana, ¿cuándo es decreciente? Es decreciente si la variable X disminuye la variable Y. Al aumentar la variable X disminuye la variable Y. Sí, creo que es mucho más rápido entenderlo así, ¿no? Mucho más comprensible. Bueno, entonces eso ya lo habíamos visto, ya habíamos traducido, y pues de esa forma lo habíamos visto la clase pasada. Daniela, por favor, anota a María, listo. Entonces yo había propuesto por acá un ejercicio. Vamos a volverlo a hacer para que lo tengamos en cuenta. El ejercicio dice, determinar los intervalos. Recuerden que la función es creciente en intervalos, no en un punto. En un punto hay máximos y mínimos, pero creciente y decreciente es en intervalos, en parte de la función. Determinar los intervalos en que la función es creciente o decreciente, luego analizarlo por medio de su gráfica. Entonces tenemos la función x a la 3 sobre 3 más x al cuadrado sobre 2 menos 6x. ¿Listo? Entonces, ¿alguien recuerda cómo se hacía esta primera derivada? Yo se las enseñé a hacer esa vez. Vamos a ver si alguien se acuerda y me dice cómo va esa derivada o cómo la desarrolla. Profe Valeria Carvajal. Bueno, Valeria, ¿cómo se hace esa derivada? De x a la 3 sobre 3. Empecemos con esta, x a la 3 sobre 3. Se subía el 3 arriba y se multiplicaba. No, el 3 no lo puedo subir. Puedo hacerle algo, pero no subirlo sería quedar 3x a la 3 y no me queda 3x Sí, a la ya me 3. acordé. Era 1, o sea, como X a la 3 es como si estuviera al lado del 1. Ajá. Entonces se ponía 1 sobre 3 por X a la 3, ¿no? Sí, y luego entonces, ¿qué se hacía? ¿Qué se derivaba ahora? Lo que se hace es 1 dividido entre 1 sobre 3 por 3 y quedaría X a la 2. Bueno, listo, entonces así nos quedó 3x a la 2 sobre 3, pues eso se cancela y sigue quedando x al cuadrado. Lo mismo pasó con esta, ¿no? Sacamos el 1 medio y simplemente derivamos la letra, mire. Entonces la letra era x al cuadrado. Daniel, anota a Valeria, por favor. Entonces, la derivada de x al cuadrado, pues simplemente es bajar el 2 acá y restar 1, entonces 2x. Y acá la derivada de 6x, pues ya sabemos que es simplemente 6. Listo. Luego el segundo paso, después de que hayamos la primera derivada, nos dice, iguale esto que le dio, ese resultado que le dio acá, iguálelo a 0. Entonces, cuando yo lo igualo a 0, ¿cierto? Me quedaría de la siguiente manera, x al cuadrado más x menos 6 igualado a 0. Yo eso lo debo factorizar. Hay dos formas. Una es utilizando los casos de factorización y otra es utilizando una fórmula. ¿Alguien recuerda cuál es la fórmula que se podría usar ahí para determinar los valores? Por allá cuando eso es cuadrado, ¿no? Recuerden que cuando está elevado al cuadrado, yo por allí hace mucho tiempo les enseñé una fórmula muy famosa con la que ustedes podían liberarse de factorizar. ¿Recuerdan cuál es? Yo me morí por acá como en la unidad 1. Desde la unidad 1 yo les hablé de esa formulita y con eso evitaban factorizar y todo era más rápido y más sencillo cuando tenían algo cuadrado.
Profe, María José Romero y Valeria Carvajal. Listo, Romero, dime tú. Romero, háblame. Ella dijo que raíz. ¿Cómo así, güey? Explícame porque no te entendí lo que dijiste. María José, ¿estás ahí? María José, ¿no está, Daniela? No, no sé, ella escribió que raíz, pero de resto no sé. Bueno, es que la fórmula era por allá, la que decía que menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2. O sea, ¿recuerdan esa formulita larga que yo les enseñé? Esa es una fórmula para poder resolver esto cuando es cuadrático. Sin embargo, es mucho más rápido y mucho más sencillo si yo factorizo, ¿listo? Entonces, en este caso, yo tengo el caso de factorización de un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Listo? Eso es lo que Profe, tengo acá. María José Romero dijo que cuadrática. Cuadrática, bueno, eso por allá ya lo había dicho yo. Entonces, lo que vamos a Es hacer que es, yo creo que, no sé, le está fallando el internet o porque yo ya había escrito. ahorita lo pensamos. Entonces, pónganle cuidado bien a eso. Entonces, yo voy a factorizar, como les digo, ese es el caso de factorización x al cuadrado más bx más c. También está por allá que el factor común, el trinomio cuadrado perfecto, generalmente les aparecen esos, ¿no? Generalmente van a ser este les va a aparecer mucho. Entonces, mire, cuando yo tenga este caso de factorización, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Listo? Voy a hacerlo por acá abajito, para que se vea. Voy a abrir dos cajones, yo lo hago así, abro dos cajones, como dice x al cuadrado, en uno coloco x y en el otro también, entonces x y x. Ahora digo, miro los signos, acá hay un más, ¿no? Entonces empiezo, más por más me da más, entonces acá en el primero coloco más. Ahora con este y el que falta, entonces, más por menos me da menos, entonces acá coloco menos. Lo que debo hacer es buscar dos números que cumplan con las siguientes condiciones. Que cuando los multiplique, ¿cierto? Me den menos 6. Y cuando los sume o los reste, me den 1. Entonces, acá que se multipliquen y den menos 6 y que cuando se sumen o resten den 1. ¿A quién se le ocurren cuáles son esos dos números? Que multiplicados dan 6 y que sumados o restados dan 1. En este caso restados porque acá hay un menos. ¿Cuáles serán esos dos números? Piénsenlos. Ganen ese puntico. Dos números que multiplicados den 6 y que sumados o restados den 1. ¿Ninguno se le ha ocurrido esos números? Son sencillos. Profe, es que creo que Daniela tiene mal Profe, el internet. Laura Sofía Barrera, es que la conexión. Bueno, Barrera. Pero Barrera no tiene sonido. Tocaría que lo escriba en el chat. Si lo escribe en el chat, no lo lees tú, Daniela. Ella escribió yo 2 y 3. Sí, esos son los números. Entonces, anótala ahí, Daniela, por favor, a Barrera también. Entonces, miren, en este caso yo siempre coloco los números, siempre primero el mayor y después el menor. Entonces, el mayor es 3 y el menor es 2. Voy a comprobar. Entonces, 3 por menos 2 efectivamente da menos 6. Y 3 menos 2 restados dan 1 positivo. Entonces, sí, esos son los dos números que yo estaba buscando. Ahora lo que hago es que separo cada uno de estos valores que me dio, los separo y los igualo a 0. Entonces me queda x más 3 es igual a 0. Si yo desarrollo esa ecuación, pues me quedaría que x es igual a menos 3. Ese positivo que está acá lo paso al otro lado negativo. Ahora, con la segunda parte que me quedó acá, hago lo mismo. Lo coloco x menos 2, que es lo que está en otro paréntesis, y lo igualo a 0. Luego, eso que está restando, lo paso a sumar y ya encontré las soluciones. ¿Listo? Entonces, determino los intervalos. El siguiente paso es determinar los intervalos. Como hablamos de creciente y decreciente, hablo de intervalos. Entonces, ¿cómo dan los intervalos? Entonces, miren, cuando tengan dos números, si les aparecen dos números, lo que van a hacer es que el primer intervalo empieza, vamos a hacer por acá una recta. Entonces, miren, tengo yo acá el primer número que sería menos 3 y el otro número que sería 2. Entonces, el primer intervalo pues viene desde por acá atrás. Entonces, viene desde acá atrás, pero yo cambio el color. Viene desde por acá atrás y llega hasta el 3. ¿Cómo quedaría ese intervalo que viene desde por acá atrás y llega hasta el menos 3? ¿Cómo lo escribo en forma de intervalo? Vean, viene desde por acá atrás
y llega hasta el -3. Ese sería el primer intervalo. Ubico los números en una recta y empiezo a mirar cuáles son los intervalos. Entonces, ese intervalo que viene de acá atrás hasta el -3, ¿cómo se escribiría? ¿Qué intervalo sería? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Será que a Daniela no le sirve el internet bien o ustedes no saben la respuesta? ¿Cuál de las dos es? Profe, hace rato estaba escribiendo en el chat yo. Carlos y Carlos, Laura se les- Esteban y Laura. ¿Quién escribió primero? Carlos. Bueno, Carlos, ¿cuál sería ese intervalo primero que nos apareció ahí? Menos infinito hasta menos Ujú. 3. Listo, perfecto, anótame ya, Carlos. ¿Quién seguía después de Carlos? Laura. Yo. Bueno, Laura, ahora mira, va a quedar un intervalo que va a ser el intervalo que va a estar desde acá hasta acá. ¿Cómo sería este intervalo desde acá hasta acá, lo morado? ¿Qué intervalo sería ese? Desde -3 cerrado hasta 2. Bueno, esos intervalos siempre van a quedar abiertos, ¿listo? Solamente dilo así, desde -3 hasta 2. Profe, Anótame, escribió María Camila Urrea. anótame a Laura. No, Bueno, pero ya Urrea. había dicho Urrea. Castilla. Y ahora, tú dime, Urrea, ¿cómo quedaría el intervalo que va desde acá hasta de aquí para adelante? ¿Qué intervalo sería ese? Desde 2 estamos infinito. Entonces, anótame a Urrea también. Entonces, mire, el primero era desde -infinito hasta -3, el segundo desde -3 hasta 2 y el otro desde 2 hasta infinito. Lo que hago es que los resultados que me dieron acá los ubico en la recta y miro a ver qué intervalos quedan. En este caso, como hay dos números, quedan 3 intervalos. Si hay un número, 2 intervalos. ¿Sí? Siempre un intervalo más de la cantidad de números que hayan acá. Listo. Como ya tengo los intervalos, voy a mirar unas condiciones que son las que me dicen dónde es creciente y dónde es decreciente. ¿Listo? Entonces, las condiciones son estas, pero más adelante se las explico para que entiendan bien a qué se refiere. Vamos a armar una tabla. En la tabla vamos a colocar el intervalo, un valor para probarlo. Vamos a colocar la primera derivada, que es la misma que tenemos acá atrás. Esta, mírenla. Siempre es ese mismo resultado que tenemos acá como primera derivada. Vamos a reemplazar el valor de prueba y por último vamos a concluir. Entonces, pónganle cuidado. Yo voy a hacer el primero y ustedes me ayudan con el siguiente. El primer intervalo dice que va desde -infinito hasta -3. Entonces yo voy a coger un valor que esté en ese intervalo, ¿cierto? Entonces el intervalo es por acá desde -infinito hasta el -3. Un valor que está incluido dentro de ese intervalo, pues es el valor -4, porque el -4 está por acá, o sea que está dentro del intervalo. La primera derivada, como les digo, es la que ya hallamos por allá en el paso 1, simplemente escríbala, tal cual. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar el valor de prueba. Entonces, ¿cómo se reemplaza eso? Miren, en todo lugar en donde diga x, acá en la primera derivada, voy a reemplazarlo por -4. Si yo reemplazo esos valores por -4, esperen porque quedó así, me quedaría acá entonces, -4 al cuadrado es 16, más por menos es menos. Solo se les está cortando, ahora se les está cortando a todos. Sola Se López. escucha bien. Bueno, pues ahora López, entonces continúo, ahorita López mira el video. Entonces miren, reemplazo en -4 en todo lugar donde haya x acá en la primera derivada y comienzo entonces a mirar, a reemplazar los valores desde la operación. Al final en este caso me dio que la derivada reemplazada en -4 es 6. Entonces ahora es cuando yo vengo y miro las condiciones. Entonces mire, dice acá, si el resultado le da mayor que 0, es un intervalo creciente. Si le da igual a 0, es constante. Y si le da menor que 0, es decreciente. Entonces, según ese resultado que me dio acá, la conclusión sería ¿cuál? ¿Que es creciente, constante o decreciente ese intervalo? Ganen el puntico ahí. Profe Isabel Hernández. Isabela, ¿creciente, constante o decreciente? Y después va Laura Núñez. ¿Cómo, Isabela? Es creciente. Es creciente porque es mayor que 0, ¿cierto? Entonces, mire, creo que me tocó destaparlo acá. Coloqué mala transición. Como 6 es mayor que 0, entonces el intervalo en este caso nos da creciente. Listo, ahora paso con el segundo intervalo que fue lo que hay ahorita. Dime. Laura Núñez iba, o sea, después de Isabel ya dijo. Ah, pero ya Isabela dio la respuesta. Entonces, listo. Entonces luego el intervalo es de -3 hasta 2, ¿cierto? Entonces yo tengo por acá ubicado el -3, por acá ubicado el 2, entonces voy a elegir un valor que esté adentro. Entonces un valor que esté adentro podría ser el 0. En la primera derivada reemplazo todos los valores de x por un 0. Cuando yo lo reemplazo me da -6. Como dio negativo, es decir, menor que 0, yo concluyo que este pedazo de la función es decreciente. Listo. Ahora,
el último intervalo era el que iba desde 2 hasta infinito. Entonces, yo voy a seleccionar un número que esté en el intervalo como es el 3. En la primera derivada, en todo lugar donde diga x, voy a reemplazar por ese número. En este caso acá había una x, lo reemplacé por 3. Acá había una x, lo reemplacé por 3. Hago la operación y como en este caso me dio 6, es decir, un valor positivo, entonces la función en ese intervalo es creciente. Entonces acá, si el número que nos da ahí como resultado es positivo, para que sea más claro, es positivo, entonces la función es creciente. Y si es negativo, entonces la función es decreciente. Con eso es mucho más fácil de entender, más que con esa simbología, ¿no? Entonces, listo. Yo voy a mirar si lo que hice acá fue verdad. Entonces me vengo por acá para la gráfica. Entonces, miren, los intervalos venían desde por acá. El primero venía desde menos infinito, ¿cierto? Desde el menos infinito hasta el número 3, hasta el menos 3, acá. Entonces, den en cuenta que en este intervalo, miren que la función crece. Tiene razón ahí el análisis que le hicimos. Luego el otro intervalo era el que iba desde menos 3, ¿cierto? Hasta el número 2, hasta acá, miren. Entonces den en cuenta que en este intervalo que estoy señalando acá, ¿cierto? Vean acá, le estoy señalando el intervalo. En este intervalo, miren que la función decrece, tal cual lo habíamos colocado ya en el análisis. Y luego en el último intervalo, que dice que va desde el número 2, desde acá hasta el infinito, miren que la función, en este caso, crece. Entonces ahí hemos determinado los intervalos para los que las funciones son crecientes o decrecientes dependiendo de su función.